Muy buenas tardes. Con este video número 2, videos cortos de análisis de la coyuntura desde el punto de vista técnico. Ahora, en este video voy a tocar el tema crisis, deuda externa, transparencia y disponibilidad de financiamiento. Estamos todos convencidos y estamos seguros que en este momento hay una pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por la aprobación, por ejemplo, de un crédito del Fondo Monetario Internacional de casi 400 millones de dólares, 370 y tantos millones de dólares, y que el Parlamento, entre comillas, no quiere, la Asamblea Popular no quiere aprobar este crédito para su utilización. A ver, la Asamblea Popular, los miembros de la Asamblea Popular tienen responsabilidad con el país. Y en tanto y en cuanto no se cumplan los siguientes requisitos, no creo que sea posible que ellos puedan autorizar irresponsablemente endeudamiento tan grande, pese a la grave crisis en la que se encuentra el mundo entero y entre ellos obviamente nuestro país, una crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Ahora viene la crisis económica, la gente tiene que vivir y la teoría, la experiencia de siglos pasados y el sentido común, como siempre, indican que son los gobiernos los que tienen que asumir, entre comillas, la pérdida de esta pandemia y tienen que proteger a sus habitantes. Sin embargo, en el país se ha hablado de cifras terriblemente grandes, el mismo gobierno. El gobierno ha hablado de 5.000 millones de dólares, ha hablado de 6.000 millones de dólares, ha hablado de 3.000 millones de dólares que ya se han utilizado para atender la crisis de la pandemia tanto en salud como en economía. Todos sabemos que la población no está contenta porque no se ha hecho una real gestión. Si nosotros comparamos el costo, la inversión con el beneficio, estamos muy lejos a tener racionalidad. Mucho menos con el tema económico. Se han distribuido evidentemente en la emergencia bonos, pero por ejemplo, una familia que no puede trabajar, que tenía un trabajo independiente, que eran independientes y, por ejemplo, vendedores en la calle, que no han podido vender durante 3, 4 meses, no pueden vivir con 100 bolivianos al mes después de haber cobrado, entre comillas, el gran bono de los 500 bolivianos. Los otros bonos igual, simplemente han sido paliativos y se dice en el mundo entero que esta pandemia, dependiendo inclusive de cómo se la gestione, de cómo se eviten sus efectos, de cómo se administre esta desgracia, ¿sí?, va a durar mucho más. Entonces, mi pregunta es, si no hay transparencia, si no hay una rendición de cuentas pública de todos estos recursos, si existen claras pruebas, procesos judiciales e indicios de terribles actos de corrupción en semejante pandemia, sobreprecios, material de seguridad que no se ha, de bioseguridad, desde respiradores que no se ha podido utilizar hasta el momento y han sido la causa de muchísimas muertes. ¿Es posible que el Parlamento sea tan irresponsable? Pero hay otro requisito. Al parecer, las autoridades del gobierno tienen tan poca experiencia que no conocen la forma de tramitación necesaria que está contemplada en la ley para que el otro poder, el poder legislativo, pueda aprobar el endeudamiento del país y su aplicación, la aplicación de estos recursos, tanto en la salud como en la economía. Miembros del Poder Legislativo, con pruebas en la mano, han explicado en sendos programas de televisión cómo es que el gobierno simplemente pide la aprobación aduciendo a la crisis, sin cumplir un mínimo de los trámites necesarios, que obviamente se tienen que flexibilizar porque la situación no es normal, pero tampoco se pueden anular y no pueden desaparecer del todo. La situación entonces es grave, la situación es complicada y no estamos mintiendo cuando decimos que esto es tan evidente que ya ha producido la renuncia del ministro José Luis Parada
y de su viceministro, el señor Slink, que parece que estaba más perdido en cuanto al manejo técnico en un viceministerio. Ahora tenemos un viceministro interino que está utilizando, en lugar de palabras técnicas, epítetos que no tienen sentido en esta crisis. ¿Qué es lo que sugerimos? Sugerimos que inmediatamente se reúna una comisión técnica del Parlamento, gente entendida, con las autoridades del gabinete económico del gobierno. Analicen la situación. Que el gobierno entregue la rendición de cuentas de cuál es el destino de tanto dinero que ellos mismos han manifestado haber administrado entre recursos del Estado y recursos que han llegado de la cooperación, de la solidaridad internacional. Es así como vamos a poder atender las necesidades terriblemente urgentes de nuestro pueblo. Es urgente, señores. No queremos burocracia. Déjense de la politiquería partidista. Tiene que haber, reitero, una comisión de expertos, de gente que conoce, que está años en la Asamblea Legislativa y el Gabinete Económico para no debatir estos temas por la televisión simplemente utilizando campañas políticas. Los bolivianos necesitamos soluciones, necesitamos diálogo y soluciones técnicas. Muchísimas gracias.